pediatra, el doctor Jesús Irrazábal, quien nos va a contar su experiencia. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Guillermo, para vos y para tu audiencia. Sí, soy el pediatra. Guillermo. Así es. De Guillermito. Es el niño. ¿Cómo está Jesús? ¿Muy bien? En general, muy bien, gracias, pero ya te imaginarás el impacto que tiene para nosotros este número de muertos por la pandemia, las luchas gremiales, lo que están haciendo Sinamet con 12 horas para todos, lo que pasa con la doctora Sena y la gran cantidad de demanda que tenemos de buen servicio en medicina. Que no siempre se puede cumplir, ¿verdad? Por las condiciones. No, definitivamente no se puede cumplir, ¿verdad? Estuve justamente investigando para un trabajo. Hay un requerimiento de 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Y eso para Paraguay es casi 18.000 médicos y nosotros estaremos llegando al registro número 12.000 probablemente, pero hay muchísimos colegas que están retirados. ¿Verdad? Claro, que están registrados pero no ejercen, como pasa en todas las profesiones. Exacto. Sí. Ahí es donde la residencia médica cumple un rol fundamental. Claro. Ya que significa recursos humanos para no solamente el Ministerio de Salud Pública, para todo el sistema de salud, ¿verdad? El privado, claro, el público y el para privado que funcionó muy bien en la pandemia, ¿verdad? Esos pacientes que estaban internados en sus casas con oxígeno en balones y dirigidos por médicos y enfermeras que no estaban así ejerciendo algo formalmente privado, pero sí lo estaban haciendo. Bueno, la residencia es, antes que nada, un espacio de aprendizaje en contexto laboral. Contexto laboral, ¿verdad? Probablemente sea uno de esos lugares más difíciles para entender que se aprende trabajando, ya que hay una vida ahí. Claro. No es un auto que se está armando, ni un mueble, con todo respeto por esas profesiones. Claro, por ¿verdad? supuesto, sí. Es una vida que se está cuidando y que, en el caso de pediatría y de todas las personas que no se encuentran solas en el mundo, significa un paciente y su entorno, ¿verdad? Un entorno familiar. Que espera un buen resultado, una atención de calidad. Totalmente, una calidad que está siempre en disputa, ¿verdad? En duda, sí. Sí, siempre. Yo vengo de lo que podría considerarse la industria nacional, ¿verdad? Sí. De la residencia médica que se comenzó en el Hospital Nacional de Itagua. Fui la primera camada de residentes, los que desertamos del hospital de clínica, de la crema y la nata de la sabiduría, del establishment médico, ¿verdad? Denoto un dejo de sarcasmo en tu comentario. Tiene ese interés. Sí. Qué raro viniendo de usted, doctor. Sí. Mucha gente creyó que esa residencia no iba a funcionar, que solamente el hospital de clínicas podía formar residentes, etcétera. Y ahora tenemos más de 5 hospitales y escuelas en todo el país. Así que es una cuestión que funcionó. Historia hecha. Funcionó, sí, definitivamente, y sigue habiendo cada vez más lugar para otras especialidades y subespecialidades. Entonces, la población demanda eso. Así que te podés fijar, mucha gente iba a Buenos Aires a buscar salud. Cosa del Río, por lo menos. Sí. A Formosa, sí. A Formosa, esas resistencias, ¿no? Sí. Y sin embargo, hoy en día no. Hoy en día se quedan más y se ejerce mucho más presión sobre el recurso humano en salud, ¿verdad? Y ahí es donde las residencias médicas suplen esa falta de profesionales de la que hablabas al principio. Sí. O sea, necesitamos 18.000 médicos, tenemos con suerte 10 o 12.000. Entonces, ¿qué ocurre? Un médico que ya está recibido, pero que todavía está en proceso de formación, en un ambiente laboral, es utilizado al máximo para cumplir esa falencia que tiene todo el sistema de salud. Claro, sin olvidar, ¿verdad? Aprendizaje en contexto laboral. Sí. Contexto laboral. Sí. Afortunadamente apareció hace un poquito más de 5 años y en otras áreas del trabajo también, una forma de aprendizaje que se denomina en simulación. Entonces, algunas universidades tienen el equipo, pero no lo han implementado porque para eso hay que entrenarse, que es simular los casos para no tocar al paciente, ¿verdad? Para tener ya un escenario previamente armado y escenificar esos momentos médicos y poder
de vuelta, ya en un panorama real, ejecutar los protocolos. Eso todavía no se está haciendo, y mucho menos en pandemia, ¿verdad? Pero significaba una base importante en la residencia médica actual de lo que fue conmigo hace 30 años. Sí. Ahora, doctor, ¿por qué se escuchan tantas quejas de explotaciones, de maltrato, de sobrecarga horaria, de cuestiones psicológicas, de abusos, incluso sexuales en el ámbito de la residencia? Porque es real. Porque es real. Y pero eso es proceso, o sea, eso ocurre porque hay gente mala o porque es un sistema que está diseñado. No, definitivamente nosotros estamos envueltos en una cultura de las violencias. Ya no se habla más de la violencia en singular debido a la gran cantidad de expresiones que tiene esta cosa que llamamos violencia. Se dice las violencias. Comprendo. Y si estamos acostumbrados a ser binaristas y decir agresión o no agresión, prefiero decir que para hablar de violencia hay dos extremos. Una es la violencia explosiva y otra es la violencia implosiva, la que se produce con el abandono, con generar condiciones de soledad y sobre todo condiciones de victimización, producir víctimas. Y como son juegos de roles, ¿verdad? Hay una autoridad, generalmente hay una autoridad en los hospitales, y todavía estamos en el autoritarismo, no llegó todavía la democracia a la práctica cultural. Entonces, en una cultura de violencia es muy fácil que se generen estas tristes condiciones para provocar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Contanos un poco tu experiencia. Más que nada son la ausencia total de una pedagogía democrática. Ausencia total. Esta es una pedagogía verticalista, de arriba hacia abajo, se hace lo que yo digo. Y eso facilita más que nada la práctica de la aprendizaje en contexto laboral se hizo sin pedagogía, sin teoría pedagógica. Entonces fue un oscurantismo. El paso de la universidad a la residencia fue siempre una discontinuidad. Hasta hoy, algunos residentes, que no voy a dar los nombres porque no me lo permitieron, siguen pagando su primera cirugía con cenas, ¿verdad? O con alguna que otra dádiva a los señores que permitieron que acontezca, ¿verdad? Esto es una práctica que se ha dado. Perdón, no entendí esa parte. ¿Pagan su primera cirugía? ¿Qué significa? No entiendo. Por ejemplo, a ver, Sí. Una especialidad como ginecobstetricia. Sí. Un residente va a hacer su primera cesárea, Sí. y lo hace, y el precio es que tenga que pagar la cena a toda la guardia en esa cena, en ese día de la guardia. Es como un ritual. Ya un entiendo. Poco, o sea, los grupos satánicos también tienen rituales. Sí, entiendo. Es un ritual, era un rito. Así como ves con la cultura, cuando va a llover y vos pusiste recién el techo, tenés que hacer el asado para que el techo no bote. Sí, famoso. Si no, te dice el albañil. Sí. Es sutil, ¿verdad? Claro. No, sutil, pero se tiene que cumplir. Entonces, sí, cuando no se cumple ya no es tan sutil. Porque ahí hay alguna consecuencia. Sin duda. Claro. Y como es ese tipo de violencia implosiva, ¿verdad? Hacia adentro, ¿verdad? Donde vos no podés expresarte, no podés decir nada. Se generan porque las condiciones pedagógicas no son más que las del autoritarismo. Y porque todavía las instituciones, ¿verdad? Como la CONAREM, ANEAES, ¿verdad? Son instituciones débiles, tremendamente débiles, porque son estas instituciones las que deberían estar controlando cercanamente cómo se llevan a cabo los contextos de aprendizaje en el medio laboral. Y no, más bien se dedican a algunas cuestiones así de sucesos, análisis de sucesos, ¿verdad? Y no se dedican a... Sí, la formalidad, lo que pasa también en el Poder Judicial. Exacto. Bueno, pero a ver, ahí me contaste un caso que por ejemplo nunca había escuchado, ¿verdad? Que cuando te van a dar porque el médico recién recibido, para hablar rápido, mal y rápido, el residente, ¿verdad? Sí. Digamos que tiene que competir también porque se le den oportunidades de aprendizaje. Tiene que pedir, tiene que caerle bien a su jefe. Yo he escuchado historias de que, bueno, al jefe le caíste mal, no le gustó algo, no le hiciste caso, cuestionaste, pediste permisos que te correspondían, pero que el jefe no quería, no accediste a favores sexuales. Eso sí escuché, vi los mensajes, presenté denuncias, ¿verdad? El médico antiguo que está formando residente y le dice a la alumna qué linda que estás, vamos a tomar algo, ella no accede y a partir de ahí no le dejan tocar pacientes, no se acerca. Bueno, hoy escuché algo nuevo, ¿verdad? No solamente mujeres. No solamente mujeres, también escuché hombres, exactamente, es verdad.
Bueno, hay Son que, prácticas silenciadas, ¿cómo? sepultadas. ¿Perdón? Muchas son prácticas silenciadas, sepultadas, que no llegaron a denuncia. Y en muchas denunciadas fueron toleradas y encubiertas muchas veces por las autoridades. Me consta, por Porque ejemplo, así funciona el autoritarismo. el Consejo Así Directivo. funciona el Entonces, autoritarismo. así se está formando el médico que a mí me va a recibir en un hospital público y mañana en cualquier lugar, ¿verdad? Como especialista en alguna materia, cardiología, pediatría. Dame la oportunidad de decir que esa es una de las caras, ¿verdad? Hay Sí, otras caras que son por más bonitas supuesto, también. por supuesto, por supuesto. No, por supuesto, no estamos hablando de que todos sean, estamos hablando de los casos que nos preocupan, ¿verdad? Bueno, Y es que decime. en ese sentido, las instituciones como CONAREN y ANEAES deberían estar controlando justamente la estructura pedagógica para que no se den estos autoritarismos, controlando, pero como eso significa irse, moverse, desplazarse, ejercer, es mucho más cómodo estar sentado en un escritorio. Claro. Y controlar papelitos. Claro, ¿verdad? Porque las situaciones de agresión, sobre todo en estas formas de victimización y estigmatización, donde vos elegís tu víctima, la marcás y después la perseguís, ocurre en todos los ámbitos. Por eso hay una patología conocida como acoso laboral. Ocurre en todos los ámbitos. Sí. El ámbito médico no está exento. Claro. Pero para eso debe haber control y un entrenamiento a los residentes para que puedan saltar las denuncias cuando esto ocurre. Y, al menos en mi formación, ¿verdad?, éramos muy pocos y, por decirte, las mujeres embarazadas o las mujeres con hijos recibían una sutil exclusión. Eran mal vistas por las mismas mujeres, incluso médicas. Sí, ¿verdad? Me consta, sigue ocurriendo. Que estén en la residencia teniendo hijos, sí, o que estén en la residencia embarazadas. Sigue ocurriendo. Súper mal visto. Sí. Súper mal visto. Sí, sí. Y eso es una forma que ejerzan permiso de lactancia, ni te cuento. Claro, ¿ves? Esa es una forma de violencia. Sí. Y justo donde no hay que ejercerla. Claro. Justo donde no hay que ejercerla. Ahora, ¿qué decís a los que dicen? Porque yo he escuchado, yo la verdad que tengo el placer de conocer mucho al gremio médico y lo respeto muchísimo, ¿verdad? Y he escuchado que muchos te dicen, pero así fue siempre, así fui yo, así me formaron, esta es una profesión dura, no es para cualquiera, vos vas a estar sometido a mucho estrés, a mucha presión durante el resto de tu carrera profesional, y un poco lo que dicen los militares, ¿verdad? El soldado que no sabe aguantar una garroteada, ¿cómo va a estar en combate, ¿verdad? Más o menos esa... Hay una cosa muy importante, ¿verdad? Se confunde maliciosamente con el rigor. Sí. Rigor. Sí. Porque si hay algo que hemos perdido académicamente en las residencias médicas, es el rigor. Rigor científico. Porque si vos sos médico y te comprometiste y tenés que estar a las 7, y tenés que estar a las 7. Claro. Y si te comprometiste y firmaste un papel que dice que tenés que salir a las 15 horas, y tenés que salir a las 15 horas. Y aparte, es una profesión donde no vamos a negar jamás que existe mucho de vocación. Porque cuando vos querés que tu paciente salga adelante, casi siempre significa más horas de las que tenías previsto. Sí. Casi siempre significa más acompañamiento del que tenías previsto. Sí. Y fíjate que más escucha de la que uno tendría previsto. Nos invade, ¿verdad? Donde hoy en día se hace telemedicina. Sí. Nos invade y separa cada vez más la relación y fragmenta cada vez más la relación médico-paciente. Sí. Pero se perdió muchísimo rigor se perdió. Sí. Y no estoy hablando de guardias castigos o de quedarse horas extras, no. Sino que digo, este paciente necesita pasar por esta serie de procesos diagnósticos para llegar a una terapéutica, a un tratamiento eficaz. Y si vos no comprendés que si vos no lo haces porque es tu paciente, no va a acontecer eso. Y que eso forma parte de tu aprendizaje. No va a pasar, el paciente no se va a curar y se pierde ese rigor. ¿Por qué? Porque se asume que contexto laboral, académico, significa que vos tenés que entrar y llenar papeles. Sí. Y no mezclarte con los sentimientos del paciente, sentir que es un ser humano como vos y que en ese momento necesita el acompañamiento de otro ser humano que es el que sabe. Y ahí perdimos muchísimo. Se perdió muchísimo rigor en todas las residencias del país, incluido la de mi hospital, el Hospital Nacional de Pero entonces, ¿el sistema pedagógico de formación de especialistas hoy día está atrasado?
Sí, arrasado. No, atrasado, digo yo. Atrasado y arrasado por Ajá. las circunstancias. Sí. Ujú. Yo creo que sí, la simulación nos dio una gran oportunidad. Comenzamos a trabajar en simulación, ¿verdad? Para que el colega no se enfrente inmediatamente con los hechos reales, ¿verdad? Y la pandemia vino y nos colocó de vuelta en la esquina del ring. Pero aún así, ¿verdad? Aún así, las discusiones clínicas, por ejemplo, los lugares donde uno puede discutir sobre un paciente, son áreas de aprendizaje pero virtuosísimas. La lectura científica también, saber buscar una revista o un artículo científico que encaje con lo que está pasando con tu paciente, son formas de autoaprendizaje que tienen mucho que ver con la residencia médica, que no se enseñan, que no se le otorga al residente antes de entrar en la residencia. Las universidades están fallando ahí. No le otorgan las herramientas necesarias para una vida significativa en contexto laboral. No le otorgan esas herramientas. Tanto así que tienen que hacer una monografía de investigación para recibirse y nos hagan hacer monografías. O sea que no vienen con las herramientas necesarias. Bueno, está bien, estamos hablando ya del proceso de formación en la universidad, pero digamos, queríamos centrarnos un poco en lo que está pasando en las residencias, ¿verdad? O sea, Sí. Entiendo muy bien. ese estrés que vemos, han habido casos de suicidios, hay, Sí, muchísimos estrés. que se habla de la famosa historia de la generación de cristal. Tenemos un consejo de la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿verdad? Que está, digamos, muy presionado por los resultados asistenciales más que los educativos, y eso está dañando ambas cosas. Tanto los Totalmente. Incluso existe siempre como un contrato paralelo. Vos tenés como médico residente un contrato con tu hospital y tenés que cumplir, ¿verdad? Y hay un contrato tácito paralelo donde cuando vos sos buen residente y te esforzás por serlo, enseguida te convertís en el paquito de alguna de las estrellas del establishment. Y empezás a trabajar en el sector privado siendo residente. Ya podés como ganar la un mano dinerito. derecha. Exactamente, porque obviamente lo necesitamos, como la mano derecha de estos personajes del establishment. Muchos muy conocidos, ¿verdad? Y reconocidos. Que enseguida se agarran de 2, 3 paquitos o paquitas y son los esclavitos en el sector privado, ¿verdad? Son los que a quienes le llaman por teléfono al dueño del paciente para pedirle permiso a ver qué podemos hacer con este que consultó acá. Ese sistema perverso tiene mucho que ver con la residencia médica, porque son los elegidos, son los que se portaron bien, ¿verdad? Son los elegidos. Y eso lamentablemente sigue pasando, no hay un control sobre eso. Y en paralelo a lo que yo te conté sobre las mujeres, sobre el embarazo, ocurre lo mismo con situaciones particulares en la construcción de la subjetividad. Por ejemplo, tropiezos en la salud mental, porque son situaciones. En este momento estás así, en otro momento puedes estar mejor. Y eso sí que, mi querido Guillermo, son estigmatizaciones, son marcas, se le marca al residente que está en una situación de salud mental. O sea, un residente que dice, estoy saturado, necesito asistencia psicológica, como que se dice, este no puede mirar pacientes. Exacto, ¿verdad? Y mira que no existe todavía tampoco un protocolo que le dé protocolo, así algo bien determinado, porque sabe que la residencia es un lugar de estrés, de mucho estrés, y para evitar situaciones de suicidio o de una depresión bastante importante, se deben hacer estos pasos. Eso no está protocolizado. No le interesa a la institución encargada de hacer eso, no está protocolizado. Y se debe hacer, porque son condiciones que provocan depresión que llevan hasta el suicidio. Además, han habido varios casos, me consta, personalmente. Sí. Además, al no estar protocolizado, el sistema los excluye, los va excluyendo, ¿verdad? Como el que no sirve, como el que no va a servir luego, ¿verdad? Que vaya nomás y que haga consultorio, porque para terapia intensiva no va a servir, porque no le da la cabeza. Imagínate cómo ya está estigmatizando y cómo ya está marcando, señalizado, somos sujetos que estamos marcados. O sea, si tenés un problema, por ejemplo, como contaba la vez pasada un entrevistado que decía,
soy residente en pediatría, me esfuerzo, viene acá la gente, nadie me dice, está todo muy lindo, pero yo no puedo comprar ni pagar los tratamientos que me decís. Necesito un soporte, o sea, necesito algún tipo de soporte psicológico, mejor callarme, porque me van a excluir de los procesos de formación. Exacto, es así. Y después me suicido y bueno, qué no pena. está protocolizado. Acá lo que importa es que vos pases y pases rápido, ¿verdad? Claro, pero además, a ver, también me gustaría que la gente entienda esto. La función principal de un hospital escuela es formar buenos profesionales, buenos especialistas. Vos ya sos médico, Totalmente. pero la idea es que vos salgas de ahí un buen, qué sé yo, hematólogo, cardiólogo, pediatra, lo que fuere, ¿verdad? Pero la lupa, el interés de las autoridades está mucho más centrado en que atiendas gente, en que cumplas un rol que en realidad le corresponde al Ministerio de Salud, que es atenderme más, despacharme más pacientes, medicar más, hacer más consultas, y tu formación queda como relegada. Y vos estás formándote, pero en realidad estás siendo presionado cuando todavía no sos un especialista para dar solución a problemas específicos, complejos, desde el punto de vista científico. También existe un impasse legal ahí, porque los compañeros residentes son médicos. Sí, ya son médicos. Claro. Ya tienen un registro, ¿verdad? Claro. Como diría un abogado, ya son imputables. Sí. Entonces, sí o sí, también tiene que haber una construcción de responsabilidad. Y en esa construcción de responsabilidad estamos fallando. Yo fallo como profesor, como docente. Vos sos docente y estás formando residentes. Yo soy docente y estoy formando residentes. Y soy un docente, creo que soy muy riguroso. Y no está protocolizado, no existe la posibilidad de enseñar responsabilidad, ¿verdad? Porque los docentes en general, porque cometen el error de decir, somos una familia. Y es mentira, la residencia médica nosotros no somos una familia, somos una comunidad educativa. Claro. Entonces, en familia, en las familias, ¿verdad? Como que se hacen algunas cosas tolerables y ocultables, ¿verdad? Las tradicionales. Y hay otro tipo de jerarquía, sí. Exacto. Sin embargo, si se comprendiese que es una comunidad educativa, se asumirían las responsabilidades de forma totalmente diferente. ¿Y esto como en otros países? ¿Es muy diferente? No es muy diferente. Justamente estoy haciendo un trabajo sobre residencias médicas, ¿verdad? Y estaba leyendo artículos de 2019, del 2020, de países latinoamericanos como Chile, donde tenían un llamativo índice de suicidios de residencias en pediatría. No es diferente. Al contrario, está peor, está mucho peor. ¿Y hay opciones a estos modelos de formación? ¿Perdón? ¿Hay alternativas, hay opciones a estos modelos de formación? Definitivamente los hay. La simulación es uno de ellos. La simulación es un arma feroz para combatir la falta de pedagogía en las residencias médicas. Es algo que nos vino a salvar de la falta total de pedagogía. Vino a salvar. Y lamentablemente la pandemia nos arrinconó de vuelta. O sea, en eso hay algunos avances que, bueno, ahora se vieron, digamos, ralentizados por la pandemia, pero ya hay algunos intentos de modificar esos esquemas. Sí. Mira que la simulación se puede practicar perfectamente en un escenario vacío. Entonces vos creas un ambiente hipotético, entra un paciente con fiebre. ¿Qué le hacemos, verdad? Claro. Está simulando sin necesidad de que el paciente con fiebre esté ahí. Sí, imagino que hay muñecos y formas de ir, digamos... Claro, para eso se requiere los docentes tienen que estar muy bien entrenados y conocer las alternativas para poder manejar eso. Y a la vez, el residente se da cuenta, en el siguiente paciente real ya se da cuenta que los esquemas son prácticamente los mismos. No puedo dejar de decir que también acontece un riesgo muy importante, ¿verdad? El prepararse para una residencia médica, uno tiene que... Hacemos pues el internado antes de la residencia, que es como una vista previa, una vista previa de tu residencia, de lo que vos querés, dónde te querés ir, qué hospital, con quiénes. Y en ese sentido, el internado tampoco cumple su papel. Nos está mostrando, nos está entrenando al interno que va a ser residente qué rango de rigor y qué rango de responsabilidad se requiere. Entonces el internado pasan así, y te digo porque yo los tengo, afortunadamente mi responsabilidad son los residentes. Los tengo, pasan el día, en su mayoría, salvo honrosas excepciones, sentados.
Pero si el docente no los involucra de algún modo para asumir rigor y responsabilidad, entran en las residencias sin haber comprendido exactamente este aprendizaje en contexto laboral. Y el resultado entonces es un médico en formación estresado, para hablar mal y rápido. Muy estresado, generalmente de responsabilidad mediana, generalmente de rigurosidad mediana, rigurosidad en el sentido de, esto pasó con mi paciente, me voy a leer, a ver qué puedo aprender acá. Porque sigue porque tu prioridad es atender los siguientes 52 pacientes que ya te están esperando, no formarte. Exacto. Claro. Y otra cosa más, el sistema de salud, nuestro sistema de salud como tal, no nos da no solamente todos los insumos estratégicos básicos, sino todos los demás elementos paramédicos. Sí. No tenemos el número suficiente de trabajadores sociales para que se encarguen. Todo lo demás falla, sí. Exacto, no tenemos número suficiente de acompañamiento psicológico de madres, de tutores, de encargados. O la asistencia social que le ayuda a conseguir el remedio que no puede pagarse. Exacto. Sí. Al final te pide ayuda a otra. Doctor, ¿de dónde saco este remedio? Sí. Exacto, el médico residente en ese sentido cumple el papel del trabajador, del psicólogo, del asistente, del camillero. Me consta que hay médicos residentes que tienen ya lista de mecenas, a lo que le llaman, y le dicen, tengo un chiquito acá que necesita un remedio que si no se le da puede empeorar su situación. Y hay personas de dinero que no quieren que se sepa su nombre y aportan, o sea, están cumpliendo el rol hasta del trabajador social muchas veces, ¿verdad? Exacto, exactísimo, ¿verdad? Exactísimo. Entonces, por supuesto, la carga laboral es mucho más alta. Claro. Entonces, su foco no está en formarse, está en conseguir el remedio, en atenderle a los siguientes que vienen. Exacto. Que conste como que especialidades como pediatría. Imagínate lo que es abrir el corazón para ser sensible al niño y a la madre. Claro. Porque acá tenés que ser sensible al binomio. Claro, sí. Entonces, tenés que tratar dos personas a la vez, no uno solo. Lo mismo pasa con el ginecostetra. Claro. Tiene dos pacientes a la vez. Claro. Y tiene que estar enfocado en eso. Pero el tiempo no le da porque tiene que estar llenando papeles, que es una tarea. ¿Cuál es la ventaja de llenar papeles? Que es, cuando está bien hecho, es un esquema de pensamiento. Claro. Cuando uno escribe, es un esquema de pensamiento que cuando vos encarás a un paciente se articula de modo automático, porque ya lo hiciste tantas veces. Por decirte, las tareas están bien distribuidas. El R1 tiene que hacer esto, el R2 tiene que hacer esto y el R3 esto. Están distribuidas. Pero también el autoritarismo y el verticalismo que se ejerce con los residentes se lo ejercen ellos entre ellos mismos. Sí, me consta. Conozco casos terribles. Porque es toda una cultura que se viene heredándose en cascada. Sí, señor, y se repite en espejo. Tuvimos el caso de una interna que lavó los cubiertos de los médicos de guardia que hicieron su cena. Me fui y armé un escándalo que no tiene nombre, ¿verdad? Pero del desastre que armé por lo deshonroso que me pareció a mí eso. Claro, ¿verdad? entiendo. En todo caso, lo correcto era limpiemos todos juntos nuestro chiquero. Claro. Nuestro chiquero, todos juntos, ¿verdad? Vos te cargas de esto, yo de esto y lo limpiamos. Sí, hoy voy yo, mañana, sí. Exacto, ¿verdad? Una cachetada, ¿verdad? Y después burlas con respecto a la figura de alguna mujer. Sí, eso hay también mucho. me enfrenté con eso, ¿verdad? Tuve que armar una reunión. Me constan casos donde médicas residentes hablan con, así como vos decís, eminencias, mujeres, ¿verdad? Doctoras que son formadoras, de mucha mayor trayectoria, le dicen, profe, recurro a vos porque sos mujer, me vas a entender fulano, que es un R3, yo soy R1, me está pidiendo favores sexuales, ¿verdad? Y la respuesta es, mira, te va a pasar mucho, las mujeres tenemos que estar acostumbradas, los hombres son así. Exacto, eso me consta, me consta incluso de gente que me hizo escuchar grabaciones, ¿verdad? Sí, no, que bueno, yo te puedo decir videos. Nosotros llegamos a ver videos, ¿verdad? Sí. Y armar. Pero ahora con tantas pruebas, ¿qué hacen las autoridades? Ya hablamos de eso. Están sentadas en el escritorio. Es más fácil hacer eso que ir in situ y ver cómo está la residencia. Tomar una medida. Por ejemplo, yo te puedo decir ahora mismo en la residencia médica en mi área, el residente no tiene dónde dormir. Ahora mismo. Eso es un reclamo que yo escucho permanentemente.
que comen en Lo el digo piso, yo que no tienen dónde en mi dormir, área, en mi área, que no tiene amamantan, dónde descansar. que se extraen la leche en un cambiador, todo eso ya escuché, Así sí. mismo, Sí, sí. así mismo. El sistema de salud hace lo posible para que todo sea más Para que difícil. sea un ambiente insalubre, ¿verdad? Exacto. Bueno, Y disculpame que quería saber un poco tu opinión sobre el tema de la doctora Laura Sena. Quería saber si antes de pasar a eso tenés alguna otra anécdota así fuerte que contarnos de tu experiencia con los residentes. tengo muchísimas anécdotas fuertes. ¿Qué te acordás de una? Y el maltrato es lo que más me sigue dando bronca, ¿verdad? No haber respondido con vehemencia, con una denuncia formal al maltrato. Ujú. Era una práctica común y ¿Maltrato que de se qué tipo? requiere ¿Psicológico? psicológico, ¿verdad? Ujú. Inútil, ignorante, Sí, burro, ese burro era nuestro pan diario. sí, sí. Eh, vaya a vender ropas, un canasto y ponga ropa y vaya a vender afuera, porque para eso es que usted sirve. Sí, para médico no servís. Para médico no sirve, vaya a vender ropa íntima. Ujú. Ese tipo de tratos. No me olvido, no me olvido, no me olvido. Y después así escenas, ¿verdad? Escenas patéticas donde le está gritando a un colega, a un residente para que trate de entender que se equivocó, ¿verdad? Mira vos con gritos, ¿verdad? Sí. Tratar de entender con gritos. Al que me tuve que levantar y irme porque yo no pensaba participar de eso. Ujú. Y después decir, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vos sabés que Y por supuesto, me ha tocado consultar con un especialista. Y como yo tengo muchos amigos médicos, me dijeron, che, vos sabés que ese tipo nos trataba mal, qué sé yo. Entonces dije, voy a cambiar, voy a ir y fui a consultar con una mujer, ¿verdad? Y cuando fui, le digo, bueno, mire, tengo este problema, esto me atendió el doctor fulano. Y susto, miedo de esa mujer. No la conocía, ¿verdad? Y me dijo, ¿y pensás volver con él? No, quiero cambiar, segura, porque yo no quiero tener problemas con ese señor. Me trató muy mal en mi época de residente, le tengo miedo. Te hablo de una sí, profesional de sí, 15 años ya especialista en dermatología, ¿verdad? Y dice, no, yo sí, con ese señor no quiero saber nada. Si vas a volver con él, yo no te voy a tocar, le tengo miedo, ¿verdad? sí, Lo sí, que debe sí. haber sido el maltrato para que 15 Sí, años lo que después ha esté sido así, ¿verdad? y nada, eso sigue en vigencia porque yo hago guardias todavía y mis compañeros de guardia que son más jóvenes me cuentan que todo sigue en vigencia, que eso no ha cambiado. Y sobre todo, como vos decís, mujer contra mujer parece luego una réplica. Sí, sí, pero también el acoso sexual de hombres a mujeres sigue siendo muy fuerte. Y se puso muy de moda también el acoso de las mujeres con autoridad sobre Te cuento otra anécdota, ¿verdad? Profe, te devuelvo tu libro. En mi oficina yo recibo los libros de vuelta. pero, Y en la oficina, qué horror. así, directo a la propuesta, ¿verdad? Bueno, y Este, después una anécdota muy fuerte que me sigue golpeando, que no vas a creer que yo lo olvidé. ujú, Mi inconsciente se encargó de sepultarlo, ujú, pero que después me vino la persona que pasó por esto, vino y me lo recordó, ¿verdad? ujú, Que en una situación de pandemia, de otra enfermedad que no es esta, ujú, la elige a ella un director ujú. para que le informe diariamente de los casos. Entonces, como estaba en mi guardia, le digo yo, ¿vos dónde te vas? Porque vos estás en mi guardia, vos tenés que estar acá en la ausencia conmigo. Ujú. No, y me llama fulano para que yo me vaya a hacer el El informe. director, Pero claro. ¿por qué? Claro, ¿y por qué tienes que hacer igual informe si vos sos residente? Para eso hay un departamento que es de epidemiología. Claro. Casualmente una Y, señorita joven. y hermosa. Sí, me imagino. Cuando le agarro del brazo para traerle y decirle, ¿por qué vos tenés que hacer eso? Se largó a llorar, ¿no? Claro, porque no quería ir, claro. Y me dijo, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Era un acoso marca cañón. ¿Verdad? Y ahí mismo, está la parte que yo no me acuerdo, pero ella sí se acuerda. Ahí mismo agarro el teléfono y le mando al director, pero al quinto infierno, Vos hiciste y le eso, qué digo que raro. tengo las pruebas. Mm, Sí, dice eso. Qué raro. Que tengo las pruebas en el teléfono de sus mensajes. Y que esto terminó hoy. Claro, Hoy terminó. Y por suerte terminó ese día, ¿verdad? claro. Yo de eso no me acuerdo, pero la Qué residente se notable. acuerda perfectamente. Que imagino debe haber quedado muy agradecida. Bueno, seguiste el caso de la doctora Sena. ¿Tenés una opinión formada? Tengo una opinión formada, sí. ¿Qué opinas del Y, caso? primero que nada, yo soy médico del sector público Ujú. y he sido esclavo del sector privado en ese mismo lugar donde estuvo la doctora Sena.
Y te puedo decir que para mí ella no tiene culpa en esta situación. Me van a decir, ¿no viste los videos? Sí, vi los videos y también he analizado acerca de cómo se editó eso. Y obviamente hay una mano que tuerce la continuidad y el video está manoseado. Y si un residente está en un servicio de urgencia toqueteando su teléfono, ¿dónde está el que tiene que controlar eso? Si un residente no sabe dónde está el ambú, que es esa bolsa con la que pasamos oxígeno, si un residente no sabe dónde está la tabla que se pone debajo del paciente para la maniobra del masaje cardíaco, ¿dónde están las personas encargadas de eso? ¿Dónde están? Si está todo total y absolutamente protocolizado, ¿dónde están los encargados de eso? ¿Por qué se la dejó sin las herramientas necesarias? ¿Pero eso ocurrió? ¿Te parece que eso ocurrió? A mí me parece que ocurrió, por lo que yo he visto y por lo que he preguntado. Claro. Y por lo que los mismos familiares denuncian que tuvieron que salir corriendo a buscar una ampolla en la farmacia de enfrente. ¿Por qué esa ampolla no estaba ahí? Que es lo correcto, eso se llama protocolo. ¿Dónde están esos responsables? Porque esos sí son los responsables. ¿Dónde están? ¿Y por qué tenemos Pero que ella tener era una doctora, ella era una médica en formación. Ella es una joven médica. Ya pediatra. Culminó su formación. Sí, pero ella culminó su formación y ya se puso a trabajar, ¿verdad? Pero, así como les sigo enseñando a los residentes, si vos te vas a ir a un lugar, exigí, nivel de exigencia, exija, yo tengo que tener esto y esto, para cumplir con mi rol. Pero, es cierto, ahí está lo que yo te estaba diciendo acerca del rigor y responsabilidad. No existe una enseñanza del rigor y responsabilidad, porque eso te hace exigibilidad. Cuando vos sabés, vos exigís. Claro, reclamás que se cumplan las condiciones pactadas o las que corresponden. Yo necesito esto para salvar al paciente, porque si no tengo, yo quiero culpar a vos. Así es, sencillito. Y he visto en el video la tabla de reanimación corriendo de aquí para allá, O sea, ni siquiera sabían dónde tenía que estar. Entonces ahí ya a las claras me quedó que no hay protocolo, no hay alguien que controle el protocolo, y por supuesto que van a pasar estas cosas. No estamos hablando de que un clavo falte para hacer una silla, estamos hablando de vidas humanas. Comprendo. Doctor Jesús Irrazábal, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a vos por esta oportunidad. Un placer conversar contigo. Lo escuchaste aquí en PDS.